Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta interesantísima jornada. Y antes de nada, pues bueno, pues sí que quería agradecer, por supuesto, como no, a Madrid Talento y por la organización y sobre todo pues a su director general, Antonio Sánchez Díaz, ¿no? Pues que bueno, desde el minuto uno se puso también en contacto con nosotros y vio y sabe perfectamente de la necesidad y de el potencial, ¿no?, que los ingenieros técnicos industriales, los graduados en ingeniería de rama industrial, pues tienen en cuanto a su papel a realizar las funciones en el Ayuntamiento de Madrid. Agradecer también a Arantxa y a Paco, ¿no?, los ponentes de hoy, para que, y bueno, por supuesto al gerente, ¿no?, al director de Madrid Talento, ¿no?, Joaquín, que ya tuve también la oportunidad de, bueno, de presentarnos el programa. Y la jornada de hoy es especialmente interesante y, hombre, y os lo dice alguien que aparte de decano del colegio, pues también es funcionario ingeniero municipal en excedencia de un ayuntamiento más pequeño de 35.000 habitantes, pero que realmente pues quería también aprovechar este momento pues para lanzaros un mensaje, yo creo que positivo, ¿no?, en el sentido de que podréis ver en el trabajo municipal, en las funciones, las tareas que se desarrollan dentro de un ayuntamiento, que son tareas que van a mejorar la calidad de vida, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no?, de vuestros vecinos, ¿no?, precisamente de todos los que con los cuales compartís, ¿no?, la vida y el día a día. Es un trabajo que os va a reportar muchísima gratitud, ¿no?, en el sentido de que, bueno, pues cualquier día pues que vayáis andando por vuestra ciudad, pues siempre se puede decir eso: mira, mamá, eso lo he hecho yo; mira, papá, en eso he colaborado yo. Y realmente te llena mucho de satisfacción. Ya sabéis que yo siempre lo digo, que la profesión de ingeniero técnico industrial y las profesiones de ingeniería en general son profesiones que se dedican a crear, se dedican a mejorar, se dedican a solucionar problemas, y yo creo que eso es importante, ¿no?, el que se aplique de forma directa en el ámbito municipal. El Ayuntamiento de Madrid es un ayuntamiento en la capital de España, la ciudad, ¿no?, pues más grande no solo de la Comunidad de Madrid, sino también de España, y tiene muchísimas oportunidades que yo creo que merece la pena explorar, ¿no?, y que merece la pena el que podáis dedicar vuestro esfuerzo, vuestro sacrificio, porque al final todo lo que conlleva el acceso a una plaza de funcionario, en este caso municipal, pues requiere un esfuerzo previo, ¿no?, que es importante, pero luego también pues tendrá, yo creo que su recompensa, y eso yo creo que es importante también que lo pongáis dentro de vuestras preferencias, ¿no?, aquellos que estéis dispuestos a trabajar o que tengáis la ilusión, ¿no?, de poder trabajar en el ayuntamiento. Ya sabéis también que desde el propio colegio se están organizando los cursos. No sé si alguno de vosotros estáis en los cursos de preparación de oposiciones que estamos realizando aquí para el acceso al ayuntamiento, también para la comunidad autónoma. Se están realizando también oposiciones, aunque eso, bueno, también lo puedo decir porque al final yo creo que el temario también de las oposiciones en parte, ¿no?, pues se pueden solapar, ¿no?, unos temarios con los otros, y bueno, pues tendréis también varias opciones. Y no cabe duda con ello de que al final lo importante será que accedáis a un puesto de trabajo donde podáis desarrollar perfectamente vuestra profesión, a un puesto de trabajo donde se premie el desarrollo profesional continuo y vuestra carrera profesional, que tengáis carrera profesional dentro del ayuntamiento, y que, bueno, por supuesto que al final os realicéis y realicéis todo aquello que sea mejor para la ciudadanía. Yo creo que esa es la parte importante, y yo pues nada más que solo ya pues dar la palabra a Antonio Sánchez como director general del ayuntamiento, con el cual, como ya he dicho, pues tenemos nuestra relación importante, ¿no?, pues con todos los matices, y sobre todo estamos colaborando, ¿no?, pues para que esto sea posible. Felicitarles por la iniciativa de Madrid Talento y que estén tomando la iniciativa para venir a todos los colegios, las corporaciones profesionales, para captar
ese talento, la cual aplaudimos desde el colegio y como no podía ser de otra forma, no solo la aplaudimos, sino que colaboraremos con ellos en todo aquello que requieran. Así que, Antonio, sabes que aquí estás en tu casa, siéntete como en tu casa y bueno, pues tienes tú la palabra. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, José Antonio, y nada, gracias sobre todo por esta amable invitación, porque para nosotros es un placer estar hoy, esta tarde en este colegio, ¿no? Con todos vosotros, compartiendo estos minutos, ¿no? Efectivamente, dices que las oposiciones hay muchas que se solapan, ¿no? Que los temarios son coincidentes. Bueno, pues bien, de eso se trata, ¿no? Nosotros pretendemos con Madrid Talento ser transparentes y bueno, pues lo que queremos es que llevar o persuadiros, ¿no? de que preparar la oposición es una buena opción, porque lo público sigue siendo algo atractivo, ¿no? Seguramente el planteamiento de hace décadas era el planteamiento más común de todas las administraciones, era quedarnos en nuestras dependencias administrativas, ¿no? Y publicar convocatorias en el BOE o en el boletín de la comunidad o del ayuntamiento y esperar a que nos llegaran los opositores. Bueno, pues esa táctica es suicida, ¿no? En esta época en que, según una encuesta de JAIS del año pasado, solo el 13% de los españoles menores de 30 años estarían interesados en un empleo público. Entonces, está claro que nosotros tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a la plaza, y en este caso salir a los colegios y venir aquí a donde están los profesionales, de los perfiles profesionales que nos interesan, y contaros por qué somos atractivos, ¿no? Y por qué el Ayuntamiento de Madrid ofrece una carrera enormemente satisfactoria, ¿no? Seguramente hace décadas solo la estabilidad en el empleo ya por sí mismo era atractiva, ¿no? Y esto que nuestros padres nos decían, ¿no? Del empleo para toda la vida, ¿no? Pues, bueno, pues sucede que bueno, ahora con las últimas generaciones este consejo ya parece que no es tan eficaz, ¿no? Hace falta algo más, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de que ese algo más nosotros lo tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? Y porque tenemos un trabajo por proyectos, y unos proyectos extraordinarios. Estamos repasando los proyectos que tenemos en nuestras presentaciones, y es que desde toda la remodelación del Nudo Norte, o el soterramiento del Manzanares, o el soterramiento del Paso de Extremadura, o el bosque metropolitano, la remodelación de Plaza España, o la tarjeta familia en el ámbito de servicios sociales, o las bolsas para cuidadores. Es que hay un ámbito tan extraordinariamente amplio en el Ayuntamiento de Madrid, que entendemos que para los que sois profesionales en esos ámbitos específicos, lo que venimos a contaros puede ser enormemente interesante y su ejercicio enormemente gratificante. Por eso venimos a contarlo, y porque además creemos que lo público aporta un plus, ¿no? Es que, creemos que un empleo público te permite participar en el diseño y en la ejecución de políticas públicas, ¿no? Y pues no sé, si eres jurídico o económico, pues seguramente te resulte muy atractivo participar en el diseño o en la aprobación de un presupuesto de 5.000 millones de euros, como sucede en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Fijaos que en el Ayuntamiento trabajamos 28.000 funcionarios, nos acercamos a los 40.000 si incorporamos a las sociedades municipales, ¿no? Y hay pocas empresas, ¿no? que tengan este volumen, ¿no? Además, hay otro dato que a mí me resultó particularmente atractivo, interesante, cuando vine a trabajar en el Ayuntamiento, y es que 8 de cada 9 empleados declaran sentirse orgullosos o muy orgullosos de trabajar en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, es una organización con una cultura corporativa muy sólida, ¿no? Por su tradición, por lo que representa de cercanía al ciudadano, y como dice José Antonio, porque se tocan las cosas, ¿no? Porque en profesiones como las vuestras uno puede pasear por la ciudad de Madrid y tocar el logro, ¿no? de sus realizaciones, de su desempeño profesional, y eso pues yo creo que sí que aporta un enorme valor añadido. Por eso pusimos en marcha Madrid Talento, que es la iniciativa que reúne las actuaciones más novedosas o más innovadoras en el ámbito de la formación, de la selección y de la transformación de personas, de recursos humanos
en el Ayuntamiento de Madrid. Tiene una vertiente externa que consiste precisamente en lo que estamos haciendo hoy, en atraer talento, ¿no? En contar lo que somos, el atractivo del Ayuntamiento de Madrid como empleador, y una vertiente interna que pasa por el cuidado de las personas, porque no dejamos a las personas, una vez que las hemos atraído, el siguiente problema es retenerlas, y para retenerlas y fijarlas hay que cuidarlas, ¿no? Y hay que cuidar su formación, hay que cuidar la gestión del conocimiento, coaching, mentoring. Por cierto, debo felicitar al colegio por la plataforma digital que tenéis, y además en muchos puntos coincidentes con bastantes puntos de Madrid Talento. Se trata de cuidar a las personas y ocuparnos de su bienestar, ocuparnos de su formación constante, ocuparnos de que tengan posibilidades de carrera, de que se traspase el conocimiento de los seniors a los juniors. Y bueno, pues esto yo creo que son reflexiones que están entre las tendencias actuales para todas las organizaciones, para el colegio, por supuesto, pero en nuestro ámbito para el Ayuntamiento de Madrid, y Madrid Talento es precisamente esa iniciativa que se trata de ocupar de las personas. Sin más, pues bueno, pues voy a dejar paso a los dos compañeros que han tenido bien echarnos una mano en esta tarde, ¿no? Con la presentación, que son Paco y Arantxa, dos extraordinarios profesionales. Quiero agradecer a Joaquín bueno, pues todo el impulso que está dando al proyecto. Para que os hagáis una idea, llevamos, más bien las lleva él, 50 sesiones en los últimos 2 meses en las distintas facultades de distintas universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid. Él y los profesionales que, como Paco y Arantxa, nos están acompañando, presentando los proyectos, ¿no? Creemos que la orientación tiene que cambiar. En el sueldo seguramente no somos competitivos si nos comparamos con otras empresas, con otras organizaciones o con otras administraciones. O las condiciones, ¿no? Más bien yo creo que tenemos que atraer el talento por el atractivo de nuestros proyectos y de nuestras organizaciones para los distintos profesionales. Y en esa tarea, pues de verdad que profesionales como Paco y Arantxa se están empleando a fondo. Y nada, muchísimas gracias por la invitación, y nada, ánimo y adelante. Bueno, comenzamos. Lo primero, agradecer la invitación tanto a Madrid Talento como al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, pues, bueno, por permitirnos venir aquí a contar un poco a qué nos dedicamos en los diferentes departamentos que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que son muy variados y uno no llega a imaginarse la de cosas diferentes que podemos llegar a realizar. Yo he traído una presentación, la voy a compartir. A ver si soy capaz de compartir la pantalla. Bueno, creo que se ve. Si no es así, por favor, que nos lo indiquen de algún modo. Bueno, yo vengo del Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, que pertenece al área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues somos un poco unos grandes desconocidos, ¿no? Porque se nos conoce muchas veces pues, por el vertedero, o a lo mejor quizá por la incineradora, pero somos mucho más que eso, ¿vale? Somos un complejo industrial que está constituido pues hasta 7 instalaciones industriales, y estamos construyendo otra. Se puede considerar otra instalación que es la explotación del vertedero. Nos situamos bastante cerca de Madrid para lo que es un parque tecnológico de gestión de residuos. Estamos a 14 kilómetros del centro de Madrid, y toda el área
son aproximadamente 280 hectáreas, ¿vale? Gestionamos al año en torno a 1.400.000 toneladas de residuos y entre todas las plantas tienen contratos de gestión indirecta, porque nosotros no tenemos medios suficientes como para gestionarla directamente, sino que tenemos contratos de gestión indirecta a través de empresas. Contando todas las subcontratas y todos los técnicos municipales, estamos hablando de casi 700 trabajadores dentro del parque tecnológico, ¿vale? Claro, ese 1.400.000 toneladas de residuos proceden de los residuos que generan todos los habitantes de Madrid. Estamos hablando de 3,2 millones de habitantes, más toda la población que viene con el turismo, los que a lo mejor residen fuera pero trabajan en Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, bueno, aparte de la parte de tratamiento, que sería nuestra dirección general, también tiene un sistema de recogida de los residuos, donde los residuos se diferencian en diferentes fracciones, ¿vale? Tenemos 5 fracciones, es a lo mejor muy conocida la última que se ha implantado, la del residuo de la materia orgánica, el bioresiduo. Y bueno, la manera de que los residuos no vengan diferenciados y que nosotros podamos tratarlos en nuestro parque de la manera más óptima, pudiendo recuperar la mayor parte de los materiales o producir una mayor cantidad de electricidad o de biometano, pues es que los ciudadanos colaboren con esta parte, ¿no? El separar correctamente. Y bueno, para que os hagáis un poco una idea de nuestros datos de gestión anuales, estamos hablando que al año recuperamos en torno a 70.000 toneladas de materiales técnicos. Eso viene a ser brick, cartón, vidrio, materiales férricos, ferromagnéticos, o sea, un montón de materiales que pueden ser destinados como futuras materias primas para procesos productivos. Además, disponemos de plantas de valorización energética que producen al año aproximadamente 300.000 megavatios de electricidad, megavatios hora. Y además tenemos una planta, que es un poco la que me voy a detener porque yo soy el departamento de biometanización y tratamiento de biogás, que es la PTB. Es una planta upgrading que inyecta biometano en la red de transporte de gas natural, ¿vale? Es una instalación única en España y bueno, de las más grandes de Europa. Y para que os hagáis un poco una idea de las dimensiones del dinero que estamos moviendo en nuestros contratos, tenemos un presupuesto de aproximadamente entre 80 y 90 millones de euros al año, ¿vale? En nuestro departamento gestionamos entre 15 y 20 millones y bueno, pues es un trabajo administrativo que no se puede parar, ¿no? Es un servicio público y os animo a que probéis a estar una semana sin sacar la basura de casa y veréis cómo de esenciales es que se preste este servicio público. Y bueno, pues aquí, para que lo veáis un poco más, más bonito, los materiales recuperados, la energía, el biometano. Y lo que os comentaba, pues diferentes plantas, ¿vale? O sea, es un complejo que es impresionante. Estamos hablando de que disponemos de 3 plantas de clasificación y tratamiento, donde llega la fracción resto y la fracción envases. Y bueno, pues los residuos se van recuperando mediante diferentes equipos. Tenemos equipos Foucault, equipos ópticos, que van recogiendo los diferentes materiales técnicos y recuperándolos para el proceso productivo. Además, bueno, tenemos equipos de separación mecánica, que lo que hace es que separemos la fracción orgánica de los residuos y la utilizamos pues, para diferentes procesos biológicos. Tenemos, por un lado, plantas de biometanización, que lo que hacen es que convierten esa materia orgánica en biogás y en digesto, que es un producto que es apto para producir fertilizante. Y también tenemos plantas de compostaje. Planta de compostaje es un tratamiento aerobio de la materia orgánica que bueno, está destinado a producir material fertilizante también. Y luego tenemos 2 plantas de valorización energética, que lo que hacen es que aquellos productos que son rechazos de tratamiento, que ya no se pueden recuperar más materiales de ellos, se acaban bueno, valorizando pues, para producir electricidad, ¿vale? Por lo cual, pues tenemos muchas y muy diferentes instalaciones y bueno, digamos que no es un trabajo administrativo al uso, ¿vale? Aparte que tiene una carga administrativa potente porque hay que hacer presupuestos, hay que hacer contratación, hay que hacer seguimiento de los proyectos. En el fondo nuestro trabajo es, yo diría, una especie de jefe de proyecto, ¿vale? Que lleva todas esas vertientes, la producción de las plantas que sea correcta, que el seguimiento ambiental de las plantas sea el óptimo, o sea, tenemos mucho celo en la vigilancia para que con la gestión de residuos pues, genere una serie de impactos y queremos minimizarlos al máximo. Y bueno, pues el competente ambientalmente pues, es la Comunidad Autónoma de Madrid, pero nosotros a su vez tenemos diferentes contratos bueno, pues para vigilar que todo eso está funcionando correctamente antes de que nos lo diga el órgano ambiental competente. Y nada, simplemente que veáis un poco las diferentes instalaciones. Esta es la planta de las DESAs que recibe fracción resto y fracción envases. En la parte superior pues, se ven un poco las líneas de tratamiento. Ahí se recuperarían los materiales y luego la materia orgánica que se produce ahí va a los túneles de compostaje que están aquí detrás.
La planta de biometanización de las dehesas es la que recibe la materia orgánica, el diacierto con la orgánica, el quinto contenedor, para producir en los digestores, que son estos cilindros, el biogás, que bueno, luego posteriormente lo lavamos hasta producir biometano. En la planta de las dehesas también tenemos un vertedero en explotación, que bueno, pues lamentablemente todavía tenemos que utilizar los vertederos pues, porque no tenemos una solución. Pues también un poco ahí os animo que tenemos muchos problemas y necesitamos gente que aporte soluciones y bueno, se está trabajando, por ejemplo, dentro de la Dirección General en realizar contratos de innovación tecnológica, ¿vale? Que lo que está explorando es un poco las diferentes soluciones que aporta el mercado pues para mejorar el tratamiento de los residuos, ¿vale? Hay una normativa europea que es por la que nos regimos, que se ha traspuesto a la normativa nacional, que cada vez es más exigente y lo que nos pide es que los objetivos de reciclaje sean cada vez superiores, tenemos que reciclar más, tenemos que mandar a vertedero la menor cantidad posible de residuos y para ello pues tenemos que innovar y utilizar tecnologías que ahora mismo no están implantadas pero que en un futuro tienen que estar, ¿vale? Aquí veis el vertedero para que os imaginéis un poco las dimensiones que tiene, que estamos hablando de pues una instalación que son cerca de 80 hectáreas, ¿vale? Dividido en diferentes celdas pues para poder optimizar su gestión, la gestión de los lixiviados que produce o para vigilar mejor los posibles escapes que pueda tener. Esta sería la planta de la Paloma, que es una planta de clasificación, y luego entre medias tiene una planta de biometanización, tenemos 2 bios, y finalmente los túneles de compostaje. ¿Vale? Esta sería la incineradora, que es un poco lo que más es conocido de Valdemín Gómez. Y hombre, es un poco desconocida porque en el fondo se piensa que es muy contaminante y lo que hay que decir es que más de la mitad de la instalación se dedica a la depuración de los gases de salida de la incineración. O sea, están los mejores equipos, de acuerdo a las mejores técnicas disponibles establecidos en los documentos BREF europeos, con lo cual estamos llegando a unos límites de emisión que son tan bajos que es que, pues es que no hay equipos que puedan permitir unas emisiones más bajas. ¿Vale? Y luego, por un lado, además de gestores de residuos, somos grandes productores de electricidad. O sea, esta instalación solo es capaz de producir 200.000 megavatios hora al año de electricidad, ¿vale? De los cuales pues, una parte los dedica a su autoconsumo y el resto lo vierte a la red. Y imaginaos pues, el negocio que tienen con la venta de la electricidad en estos momentos, ¿no? Esta sería una planta de valorización energética. Es la planta de la Galeana y tenemos un antiguo vertedero que está ahora mismo ya clausurado y está en proceso de desgasificación, ¿vale? El biogás del vertedero pues, se envía a estos motores, estos motogeneradores, que lo que hacen también es producir electricidad, ¿vale? Los vertederos tienen una curva de producción de biogás que va descendiendo con el paso del tiempo y bueno, pues en este caso ya es un vertedero clausurado desde hace 20 años y está descendiendo poco a poco, con lo cual estamos adaptando la instalación también un poco a las necesidades que tenemos. Y aquí pues están las 2 bios, las 2 plantas de biometanización. En la parte de abajo podéis ver un poco el biogás que generamos. El biogás generado, la mayor parte de él lo mandamos a lavado, a upgrading para producir biometano, pero también hay otra parte que se destina a caldera, ¿vale? La caldera es autoconsumo para mantener la temperatura dentro de los reactores y que el proceso biológico de producción del biogás mediante una digestión anaerobia pues sea lo más óptimo posible. Pero quería señalar que en el pasado, esto es una evolución desde el 2015 hasta el 2020, hubo un tiempo en el que no teníamos suficiente capacidad para tratar todo el biogás. ¿Y qué ocurría? Pues que una parte de ese biogás se tenía que quemar en antorcha. O sea, imaginaos el despilfarro, ¿no? Estábamos produciendo ahí biogás a expuertas y como no teníamos capacidad para tratarlo, pues teníamos que quemarlo porque es mejor quemar el biogás y producir CO2 que no emitir directamente metano, ¿vale? Porque es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. ¿Y qué pasó? Pues que se hizo un contrato administrativo por el cual se hizo una tubería que iba desde la planta de tratamiento de la PTB hasta la planta de la Galeana y la instalación que teníamos para tratar el gas de vertedero pues también empezó a tratar el gas de biometanización, con lo cual pues dejamos de quemar en antorcha. O sea, quiero decir que las actuaciones que hacemos en nuestro trabajo como funcionarios pues tienen también una repercusión desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista económico y bueno, pues al final todo lo que podamos gestionar de la manera más eficaz pues redunda en que los ciudadanos paguen menos impuestos, en que el medio ambiente pues salga beneficiado. O sea que sí que es algo que vais a tocar, ¿vale? Que no es algo que digas, joder, estoy todo el día aquí moviendo papeles pero no lo veo. Pues en este caso sí que lo vais a ver.
Bueno, un poco más fotos de las plantas de biometanización. Aquí sepáis lo que os comentaba, ¿no? Que hay dos instalaciones, dos plantas de biometanización que tienen conducciones que van a la PTB, ¿vale? Y en la PTB es la instalación que os comentaba que se lava el biogás hasta biometano y se inyecta a la red de transporte. Esta es la instalación, una PTB, y bueno, como veis, son instalaciones un poco complejas porque aparte de la parte más productiva, ¿no? Que lo que hace es gestionar residuos o lavar biogás, tienen partes un poco de tratamiento de los diferentes efluentes que tenga la instalación, ¿vale? Hay que tratar los gases de salida, hay que tratar los lixiviados, hay que tener muchos equipos de seguridad, tenemos equipos a presión, tenemos atmósferas explosivas, tenemos que tener en cuenta la prevención de riesgos laborales, tenemos que tener en cuenta la elaboración de riesgos, planes de emergencia. Quiero decir que es muy variado, muy interesante. Yo creo que para los ingenieros industriales esto tiene que ser, no sé, un parque de atracciones, ¿no? Es pues a lo que habéis estudiado en toda vuestra formación, pues también poder aplicarlo, ¿no? En tu vida profesional. Y ya un poco para entrar en detalle, porque bueno, esto que os decía, la ampliación de la PTB, pues es un poco nuestro proyecto más reciente y bueno, hasta un poco en los medios, porque hace poco lo inauguró el alcalde. Bueno, aquí podéis ver que el día que le inauguramos, pues vino José, el alcalde de Almeida, y bueno, estuvo allí viéndolo con el coordinador y tal. La idea de esta mejora es, bueno, os lo he comentado hace un rato, ¿no? Que con la PTB, la planta de tratamiento de biogás, no teníamos capacidad para lavar todo el biogás de biometanización que generábamos en el parque. Y bueno, pues se propuso el hacer una mejora, ¿no? De la instalación, creando una nueva línea de lavado y de que de este modo pues, pudiéramos lavar todo. Estos serían los datos antes de que lleváramos a cabo la ampliación. Generamos al año unos 32 millones de metros cúbicos de biogás, de los cuales podíamos tratar en esta instalación pues, en torno a 19, 20 millones de metros cúbicos. El resto que hacíamos, pues con esa tubería, ese bypass que tenemos, lo destinábamos a la Galeana, ¿vale? De esos 19 millones de metros cúbicos, el biogás tiene una riqueza, una concentración de entre 50 y 60% de metano. Pues lo que hacemos es que en el lavado conseguimos que el biometano llegue a una pureza del 98% de metano, ¿vale? El metano es el que tiene poder calorífico inferior, es el que es análogo al gas natural y bueno, es lo que nos interesa producir, ¿no? Es un producto que vemos todos en nuestras casas que está a muy buen precio últimamente y que es de interés. Y bueno, pues esto era antes de la ampliación. Con la ampliación que se pretende, pues que todos esos 32 millones se acaben lavando dentro de la instalación y lleguemos hasta 16 millones de metros cúbicos inyectados de biometano, ¿vale? Toda la instalación de equipos y obra civil que hemos tenido pues ha finalizado en abril y ahora mismo estamos en un periodo de pruebas hasta junio de este año, ¿vale? Durante ese periodo pues, se tienen que probar todos los equipos, que funcionan correctamente la desodorización de gases, el tratamiento lixiviado, los equipos a presión, la inyección. Y bueno, pues una vez que esté todo correcto, pues empezaremos a inyectar, ¿vale? Bueno, continuaremos inyectando, solo que la nueva parte, la nueva mejora tecnológica, pues empezará también a inyectar. Y bueno, aquí para que veáis un poco los equipos, ¿vale? Pues al final hay compresores, o sea, el biogás nos llega a unos milibares de presión y tenemos que aumentar la presión pues hasta, antes de inyectar el biometano tiene que estar a 72 bares, ¿vale? Por lo cual imaginaos de qué compresor estamos hablando y de qué equipos de refrigeración, ¿no? Aumentar la presión, pues aumenta mucho la temperatura y tenemos que refrigerar. El compresor para inyectar a 72 bares, pues imaginaos el equipo que es. Y luego, pues estos reactores, estos scrubber y stripper, son en el fondo pues, los equipos que se utilizan para el lavado, ¿vale? Simplemente pues, una tecnología que se basa en el lavado con agua contracorriente del biogás. Y el agua contracorriente lo que hace es arrastrar el CO2 que contiene el biogás y luego hay que secar ese gas húmedo una vez limpio, pues hay que secarlo. Y una vez que pasa por el proceso, pues ya tenemos que hacer los controles de calidad adecuados y ya podemos inyectarlo, ¿vale? Y bueno, estos son un poco los números, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea, pues si estábamos inyectando 100 gigavatios al año, pues vamos a ser capaces de inyectar hasta 180 gigavatios. Y eso, bueno, en equivalencia, digamos, pues pasamos de inyectar un biometano equivalente al consumo de 11.000 hogares a el consumo de 19.700 hogares. Y también pasamos pues, la equivalencia de, en vez de poder suministrar biometano como para mover 300 autobuses de la MT al año, pues ahora vamos a poder mover hasta 550 autobuses de la MT.
Y bueno, aquí pues unas imágenes como, bueno, esto lo hemos visto porque ha sido desde el 2021, a lo mejor en marzo comenzaron las obras, hasta ahora en abril que han terminado. Y bueno, pues ya veis movimiento de tierras, aquí la solera, la obra civil del taller de debajo, la colocación de los equipos y bueno, pues ahora todo el control de calidad, todas las pruebas. Y nada, por otro lado también, bueno, no sé qué está pasando. A ver, ya. Además, otra cosa que es interesante dentro de nuestro trabajo también es que, bueno, pues captamos fondos europeos, ¿no? Porque al final esta inversión en mejora de la instalación pues va a redundar en que se van a reducir las toneladas de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera, ¿vale? Como estamos produciendo un biometano de origen renovable, pues estamos evitando que se utilice gas natural de origen fósil. Con lo cual pues, se pidió una subvención a la Unión Europea y pues, ha financiado una parte de la inversión pues, en torno a 600.000 euros, me parece que ha sido. Y luego, pues que aparte del proceso productivo, pues también se ha tenido que mejorar todo el sistema de solorización, pues bueno, para que no haya impactos que puedan repercutir en los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues aquí para que veáis un poco cómo se ha mejorado el sistema de solorización. Y nada más, que espero que os haya parecido interesante el trabajo que desarrollamos en Valdemín Gómez, que es un poco desconocido y bueno, pues si alguien quiere acabar opositando, pues para que esté interesado primero tiene que gustarle, ¿no? No sé, yo de pequeño no quería ser funcionario. Y, no sé, o sea, es cierto que o tienes familiares o gente cercana, digamos, que trabaja en la administración o si no es difícil que así uno de motu propio le interese ponerse a opositar, ¿no? Pues, no es como algo natural que alguien quiera ponerse a estudiar un temario que sale publicado. Alguien te tiene que decir pues, la parte buena que tiene de trabajar aquí. Y bueno, pues para mí la parte buena es que al final, lo más importante al final es que trabajamos por el bien general, ¿no? Por el interés público. Y yo he trabajado mucho más tiempo en la empresa privada que como funcionario y para mí es mucho más satisfactorio la que soy funcionario, pues oye, si hago horas de más, digo, oye, pues no es para que le gane más dinero a mi empresa, es porque pienso que oye, va a mejorar un poco la calidad de vida de mis compañeros o mis... No trabajo, o sea, vivo en Entrejano, no en Madrid, pero bueno, o sea, 3 millones de personas que salgan beneficiadas, pues es mucho, ¿vale? Y nada más, cualquier pregunta que tengáis, pues estoy abierto a ello. Sí. Es una duda que siempre he tenido. Cuando llegan los camiones con todas nuestras bolsas allá a Valdemín Gómez, en la primera parte que separáis y abrís y separáis latas, ¿ahí intervienen seres humanos o solamente ya la maquinaria hace la clasificación de unos residuos y de otros? Separar la botella de leche, separar la latita de Coca-Cola, ¿eso cómo funciona? Bueno, tenemos, como he visto, tenemos muchas plantas diferentes. En las plantas de tratamiento y clasificación, que serían un poco las que reciben la fracción resto y la fracción envases, ahí tenemos diferentes líneas de tratamiento. En algunos casos, en las más antiguas, tenemos todavía triadores. O sea, triadores son personas que están recuperando materiales, ¿vale? Pero lo normal es que sean automatizadas. O sea, se está tendiendo a modernizarlas y, bueno, en el fondo son equipos electromecánicos, ¿no? Son trómeles, cribas giratorias que lo que hacen es separar en función del tamaño los residuos, unas volumetrías. Y una vez que has separado las fracciones en diferentes cortes, lo que hace es que los diferentes cortes que tienen una composición mayoritaria de un tipo de material técnico, bueno, a lo mejor esta tiene más latas, tiene más aluminio, vas colocando equipos automáticos que lo que hacen es recuperar pues, mediante imanes, mediante corrientes de inducción, mediante diferentes sistemas, de manera industrial, pues esos productos, ¿vale? Pero efectivamente es cierto que todavía hay partes en las que siguen habiendo triadores que se encargan de recuperar los materiales. Y luego la segunda, Valdemín Gómez, agua no toca nada. ¿Depuraciones de agua en esa zona tenéis también o solamente es plantas de reciclaje de residuos? Sí, las propias plantas sólidos disponen de pequeñas, entre comillas, plantas depuradoras. Lo que no tenemos es una gran depuradora para todos los lixiviados que tienen, o para todas las instalaciones, sino que tenemos, bueno, cada instalación tiene un poco su estación depuradora industrial y allí pues se depuran los lixiviados hasta poder pues, o mandarlos a cauce o mandarlos al sistema de colectores de saneamiento, a la red de saneamiento. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Paco. No hay pregunta que se le resista. Si hubiera seguido un ratito más, las contesta todas y está a prueba de bombas. Bueno, a continuación va a intervenir otra compañera nuestra del Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Sánchez, que es adjunta al Departamento de Control Acústico en la Dirección General de Sostenibilidad y Calidad Ambiental. Simplemente ella os va a contar en qué consiste la oposición a ingeniero técnico industrial, porque tiene reciente la experiencia, aunque es compañera que lleva ya unos cuantos años, en principio, en un primer momento, como funcionaria interina. No lo ha dicho nuestro director general, Antonio, pero sí que merece la pena que os lo contemos. Y es que nosotros estamos aquí, aparte de para dar a conocer lo que hace el Ayuntamiento de Madrid y en concreto para un colectivo como es el vuestro, lo importante es que en los próximos años, en los próximos 10 años, tenemos previsto que el 50% de la plantilla de los cuerpos, escalas y categorías profesionales más altas nos vayamos a jubilar. La edad media es de 53 años. Esto nos pasa a las administraciones, diríamos, más longevas, más antiguas, más clásicas, como es el Estado y las entidades locales. Y estamos aquí, entre otras cosas, porque queremos que una forma de poner solución a esto es que vosotros conozcáis lo que se hace en el Ayuntamiento de Madrid, que muy pocas veces se cuenta o lo contamos o no acertamos a hacerlo bien porque no conseguimos atraer a tanta gente como realmente necesitamos, y creemos que el colegio, venir aquí a hacerlo, pues será una buena oportunidad, ¿no? Una buena alternativa. Quién sabe quiénes de vosotros o vosotras estáis en un momento de vuestra vida personal y profesional a la que queréis dar un viraje, ¿no? Reconducirla o mirar, diríamos, otros horizontes profesionales, y creemos que la profesión de ingeniero técnico industrial en el Ayuntamiento de Madrid es una profesión estupenda, con condiciones muy competitivas comparativamente con otras administraciones radicadas en Madrid, y por eso queremos contároslo. Elena Vitón es también compañera del Ayuntamiento y es miembro de la Junta de Gobierno de este colegio, con lo cual ya también podría contarlo perfectamente. Bueno, no me entretengo más, le doy el paso a mi compañera Arantxa Sánchez y después, si queréis, pues comentamos algunas cuestiones más de detalle de las condiciones propias, como os decía, del empleo público municipal en Madrid. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, primeramente quería dar las gracias por la asistencia, tanto presencial como online, que sé que hay bastantes compañeros conectados a través de la aplicación. Bueno, yo vengo a contar un poco la experiencia que he tenido como opositora recientemente en la última oposición que se convocó y que terminó en 2019. Mi experiencia del Ayuntamiento de Madrid es anterior a estos años, porque yo entré en el año 2008 y entonces he desarrollado mi carrera como interina. Luego aprobé en el año 2019, pero llevo ya unos años, ya no soy junior en el tema, entonces conozco un poco, era mi segunda posición, entonces conozco un poco el proceso. Lo primero que quiero deciros es que para la cualidad de un opositor, en cualquier ámbito, en cualquier oposición que os queráis presentar, tenéis que intentar ser constantes en el estudio. Es verdad que esta oposición es una oposición exigente, no hay que mentir, porque es verdad que, bueno, no conozco a nadie que haya aprobado en plan, me voy a preparar 5 temas de una parte y 3 de otra y voy a jugar con esto a ver si llego hasta el final. Perdón, esto no es así. En el Ayuntamiento de Madrid lo que es el proceso es exigente, entonces hay que estar convencidos y con una actitud de ir a por ello, porque va a ser un proceso medianamente corto o medio plazo que requiere pues un sacrificio personal que hay que realizar y tenéis que estar dispuestos a ello. Es verdad que luego las consecuencias de aprobar pues es muy gratificante y tendréis unas condiciones muy buenas y un desarrollo profesional, como os han indicado, muy, muy bueno. Además de eso, ahora el Ayuntamiento de Madrid, como estamos trasladando, en concreto yo aprobé en el año 2019 y ya hay en proceso una nueva oposición, entonces sí que se están preocupando en que haya más periodicidad entre unos exámenes y otros, entre distintas convocatorias,
con lo cual creo que es muy interesante, además de que se pretende que se vayan a cubrir bastantes plazas en los próximos años, que es una oportunidad que podáis intentar prepararosla y ir a por ello. Entonces, bueno, comentado esto, que os he contado un poco lo de la actitud y la constancia y la perseverancia para opositar, quería compartir, bueno, en la página web del ayuntamiento hay muchísima información de las oposiciones. Me consta que en el colegio se está desarrollando un curso de formación también para el tema, pero todo está colgado en la página web del ayuntamiento. Os voy a compartir para que veáis dónde... A ver si se ve, vale. Podéis buscar las oposiciones por la titulación, ingeniero técnico industrial en este caso, o grado. Aquí vienen todo el resumen de las oposiciones de los últimos procesos que ha habido, tanto las finalizadas, históricos, de otros años. Podéis sacar los listados de los exámenes que ha habido, los tipo test que se han hecho. Podéis indagar en otras titulaciones que son parecidas a la nuestra, que el proceso es parecido. Y bueno, además de esto, la información que contiene la página web del ayuntamiento es que ahora, por lo visto, hay una previsión de próximos exámenes, como veis aquí. Eso es una información muy útil porque a corto o medio plazo se publica y ya podéis tener una planificación de cuál va a ser el futuro inmediato, si vais a estar dentro de esos próximos 3 meses o 4 meses para preparar ese examen, pues poder planificaros mejor. Esto es una ventaja porque hasta hace poco no existía. Entonces creo que es muy positivo y que favorece el que el opositor se planifique. En la titulación nuestra de ingeniero técnico industrial, en las bases específicas está lo que es lo que se aclara del temario, o sea, perdón, donde se explica cómo va a ser el proceso selectivo. Y en concreto viene el temario del ingeniero técnico industrial, del proceso, que lo voy a abrir ahora. Estas son las bases específicas de la convocatoria y aquí explican los tipos de exámenes, cómo se realizan, cómo se puntúan. Bueno, y aparte de eso, en el anexo, al final viene todo el temario de la oposición. Aquí empezamos. Vale, bueno, comentaros un poco. El temario está organizado en 3 grupos, que sería el grupo 1, que son 14 temas y es de legislación básica, de la básica tan básica como que es la Constitución, luego el tema de la Comunidad de Madrid, de la organización del ayuntamiento, también el tema de administración, del procedimiento administrativo, temas también del régimen jurídico, del sector público, o sea, es como legislación básica y son 14 temas, ¿vale? También prevención de riesgos laborales, los contratos del sector público. Luego estaría el grupo 2, que son una totalidad de 22 temas en los que prevalece, por así decir, un bloque importante que sería el bloque de urbanismo, que englobaría la Ley del Suelo y el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, junto que luego con otras normativas que son sectoriales, como puede ser la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, ordenanzas del Ayuntamiento, el Código Técnico de la Edificación, accesibilidad, etcétera. Esa sería la parte del grupo 2, que es más un bloque, como por así decirlo, de urbanismo con algunas normativas sectoriales, perdón. El grupo 3 se clasifica, bueno, tiene una clasificación más mixta en ese sentido, porque hay normativa y temario de legislación de medio ambiente, desde evaluación ambiental, residuos, vertidos, contaminación atmosférica, contaminación acústica, y luego también hay una gran parte de instalaciones, del tema de instalaciones ¿ves? Esto es la zona de acústica ambiental. Luego hay instalaciones del documento básico, el documento técnico de la edificación, instalaciones de protección contra incendios, instalaciones de baja tensión, alumbrado, instalaciones de gas, o sea, por así decirlo, sería la parte más de medio ambiente
del bloque de medio ambiente, protección contra incendios e instalaciones, que serían 33 temas. Se estructuran en 3 grupos, como hemos dicho. El grupo 1, que son 14 temas, el grupo 2, que son 22 temas, y el grupo 3 son 33 temas. En total son 69. Entonces, ¿el proceso cómo es? Bueno, a lo mejor lo conocéis, pero, perdón, venga a mover las manos. A lo mejor lo conocéis, pero bueno, voy a contar un poco cómo es. Siempre se dice que la oposición, una oposición de estas características es como una carrera de resistencia, porque como hemos dicho, requiere una exigencia y una preparación que no se realiza en corto plazo, o sea, tienes que preparar con un futuro a medio plazo para poder abarcarlo, porque es un temario bastante amplio. Y como hemos dicho, también no se puede andar jugando en lotería de decir, me voy a estudiar una parte y voy a ir al examen, que a lo mejor pasas del tipo test, pero cuando llegues al segundo examen que tienes que demostrar la competencia en un tema, no lo vas a poder aprobar porque no lo has estudiado. Entonces necesitas un tiempo de preparación. Por eso decimos que es una carrera como de resistencia a largo plazo que hay que desarrollar. Y yo lo comparo muchas veces, bueno, me ha pasado en las universidades, que lo he dicho cuando hemos ido a dar charlas, en mi familia practican triatlón y yo lo digo que es como una prueba de triatlón, porque el tipo test es una manera y un examen distinto al examen del desarrollo del tema, y distinto también es la parte final, que es la parte práctica. O sea, cada uno tiene una disciplina, como en el triatlón, por así decirlo. Uno sería la natación, que terminas de nadar y te preparas para nadar. Cuando has aprobado esa parte pasas al tipo de el examen de desarrollo, que se prepara distinto al tipo test, y cuando apruebas esa parte preparas la parte práctica, que se prepara distinto al tipo test y al tipo de desarrollo del tema. Entonces son como 3 disciplinas distintas que hay que prepararse de forma específica. Sí que es verdad que te sirve la preparación del primero para que vayas arrastrando conocimiento y poder desempeñar la parte del desarrollo del tema y el práctico, pero hay que prepararlo hay que especificar y hay que prepararlo de forma distinta. Entonces, un consejo es eso, que os preparéis, si estáis interesados en este proceso que está en marcha, o bien en los que vayan a venir dentro de unos años, que va a ser rápido, porque el Ayuntamiento de Madrid, como han explicado, quieren cubrir todas esas plazas que se van a quedar vacías. Entonces, lo suyo es que a medio plazo tengáis una preparación y una planificación de cada uno de los exámenes. Para el primer examen, que es tipo test, pues consiste son 100 preguntas, de las cuales 10 son del bloque 1, que son 14 temas, y las 90 restantes son del grupo 2 y del grupo 3. Entonces ahí pues hay gente que, yo en mi caso, por ejemplo, cuando me preparé el tipo test, me enfoqué más en el grupo 2 y grupo 3, que era un temario que sabía que me iba a servir para luego seguir, y la última parte de mi estudio, cercano al examen, pues me dediqué a repasar esos temas del grupo 1, que luego sí que lo saqué, entre las 10 preguntas saqué bastantes, o sea que luego ya cada uno que vaya cogiendo su estrategia para enfocar esos temas. Sí que es verdad que ese grupo 1, una vez que pasas el tipo test, ya no lo vuelves a ver en el resto de los exámenes. En el desarrollo del tema no tocas el grupo 1, o sea, es el grupo 2 y el grupo 3. El examen tipo test, como digo, el primero, que no me quiero seguir al segundo, son 100 preguntas en 100 minutos. Y 90 son del grupo 2 y grupo 3 y 10 son del grupo 1. Entonces, una vez que se pasa el tipo test, pasas a la parte del desarrollo del tema del segundo examen, que son, el segundo examen consiste en sacar 2 temas que se sortean en el momento del examen, uno del grupo 2 y otro del grupo 3. Y hay que desarrollar los 2, cada uno, tienes 2 horas para desarrollar los 2 temas. Con lo cual, aquí tenéis que intentar ver las estrategias que son más fáciles para poder hacer esto, porque claro, es absurdo que te estés estudiando un tema de 20 páginas cuando en una hora que vas a tener para desarrollar el tema no vas a poder escribir 20 páginas. Tenéis que intentar haceros unos temas
que demuestren vuestra competencia en la materia, pero que os dé tiempo a escribir en 1 hora de cada uno. Entonces eso es un poco la estrategia que tenéis que seguir. Luego este tema, esta prueba se convoca a la lectura, a una lectura delante del tribunal, que es ahí donde tú vas a ver tu examen. Hasta que terminas el examen, luego no vuelves a ver tu examen hasta el día de la lectura. Y esa lectura, a pesar de que, bueno, no puntúa, porque lo que puntúa más es lo que tú has escrito, sí que es verdad que también os aconsejo que la preparéis, porque hay que intentar tener una lectura clara delante del tribunal y una actitud que te permita que vean que eres competente de lo que estás leyendo, porque es tu examen. Una vez que has aprobado la segunda parte, que ya estás en la recta final del triatlón, vas a empezar a correr, pues falta la parte práctica. Y entonces la parte práctica son 2 ejercicios que se tienen que desarrollar en 2 horas cada uno. Bueno, perdón, hay 4 horas para 2 ejercicios y luego cada uno emplea el tiempo como quiere. Puedes utilizar 1 hora para hacer uno y 3 para hacer el otro, o como vayas desempeñando tu rapidez o tus conocimientos. En este examen práctico te dejan toda la documentación que dispongas, ejemplos, puedes llevar todo tipo de documentación, no hay formato electrónico, es todo en papel. Y bueno, eso sí que os aconsejo que si paséis a la parte práctica, pues que yo en mi caso, por ejemplo, lo preparé en grupo y es bastante satisfactorio prepararlo con algún compañero, porque siempre tienes dudas, o lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Y bueno, es gratificante poder compartir dudas y conocimientos con otros compañeros en esos ejemplos prácticos que tienes que practicar. No sé, la parte práctica consiste en ese examen. Normalmente son ejercicios que están relacionados con el temario, no está especificado qué tipo de ejercicios van a ser, pero normalmente por el histórico que hemos tenido, ha sido un ejercicio de urbanismo, que normalmente puede ser una licencia, bueno, estoy dando ejemplos, pero que no tiene por qué ser así. En el histórico que hemos tenido han sido licencias, por ejemplo, también ha habido un ejercicio de evacuación de una biblioteca. Creo recordar que hace años hubo un ejercicio de cálculo de la evacuación de una biblioteca. Y luego también hay ejercicios de medio ambiente relacionados con acústica o con temas de las ordenanzas de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, bueno, una vez que ya habéis hecho el ejercicio práctico, pues se convoca a los opositores a la apertura de plicas y ahí es donde os dan el aprobado a los que habéis llegado. A ver, es verdad que es una prueba muy exigente para desarrollar, pero yo creo que con constancia y con planificación y actitud se puede conseguir. Conozco a gente que se ha quedado por el camino. Es verdad que hay gente que prepara la oposición y que no lo consigue, pero os invito a que lo intentéis. Lo intentéis con actitud positiva de ir a por ello, porque es un sacrificio que merece la pena. Entonces, y que se consigue, o sea, no es inalcanzable, porque lo hemos conseguido muchos compañeros. Y bueno, por mi parte, yo nada más, no tengo nada más que añadir, que ya está bien. Y si queréis alguna pregunta al respecto, dime. Mira, una pregunta. ¿Todos los opositores pasan por la primera prueba, la segunda y la tercera, o es necesario pasar unas calificaciones de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera? Normalmente hay una calificación de aprobado que el tribunal lo considera en función de, pues hay años o en oposiciones que recuerdo, no sé si fue la de arquitectos técnicos, no en nuestra titulación, pero en otras, que se subió la nota de aprobado por encima de un 5. Eso lo deliberan en función del número de opositores que hay, el número de aprobados, se delibera el número de opositores que pasan a
a la segunda prueba, pero hay que aprobarlo, hay que aprobarlo con la nota de un 5 según las normas que establezca el tribunal. Si no apruebas la primera parte, no pasas a la segunda. Entonces, no puedes pasar con una calificación menos de un apto para el tribunal. Entonces, si no pasas, no puedes pasar. O sea, si no apruebas, no puedes pasar. Todos los ejercicios son eliminatorios. Son eliminatorios, efectivamente. Y luego la segunda, aproximadamente, porque eso cambiará de unos años a otros, ¿qué relación hay de personas que normalmente opositan a las plazas que salen en el ayuntamiento? ¿Estamos hablando de 10 a 1, 20 a 1, 100 a 1 o 1000 a 1? Pues yo creo que sobre 20 a 1, me parece, sí. Del orden La de última 21 es una vez, ¿no? cosa razonable. Siempre Me dicen que no. Pero eso puede ser... La lista ahora, no sé. Vamos a ver, no es nada expresivo, ilustrativo el número de personas que solicitan o que se inscriben a las pruebas, ¿no? De hecho, en la última oposición había 33 plazas y se cubrían 28. Es decir, normalmente al último ejercicio, o muchas veces al último ejercicio, llegan menos personas que plazas a cubrir. Entonces, el hecho... ¿Cuál? Se quedan desiertas, claro. Eso... Sí, bueno, sí. 2 a 1, 2 es a 1. Bien, sí. En este, que lleguen 2 personas por plaza al último ejercicio es una ratio excelente. En otras oposiciones, yo os digo, por ejemplo, técnicos de administración general rama jurídica, que son 50 y tantos plazas, aprueban 23, y no es porque se haya suspendido a 25 personas. Es decir, son oposiciones poco conocidas, se conocen comúnmente las del Estado, las de la comunidad autónoma, pero las del ayuntamiento son mucho menos conocidas y eso hace que la ratio vaya a ser mucho mejor. Si nosotros tomamos el dato de las personas que se inscriben en las pruebas, no es un dato nada representativo porque hay mucha gente que no se presenta finalmente, porque lo ha hecho para aprobar o que va sin prepararse y no tiene opciones de aprobar. Entonces, bueno, lo importante es que en el panorama general, comparativamente con Estado y Comunidad Autónoma, la competencia es mucho menor que en cualquiera de otras oposiciones. Quizá porque se conocen menos, quizá porque clásicamente las oposiciones que digamos, se han venido conociendo o que los preparadores preparan son tradicionalmente las oposiciones que tienen, diríamos, mejor oferta, que son aquellas que tienen más efectivos, que sea la administración del Estado. Por muchos que seamos nosotros, 28.000 empleados públicos, no podemos compararnos con el colectivo, obviamente, de empleados públicos de la administración del Estado. Pero desde luego la ratio, por muy mala que os parezca, 2 personas por plaza en el último ejercicio es excelente. Es excelente. O sea, que eso en la experiencia que tenemos los que llevamos ya muchos años de carrera o de tribunales, es decir, participando en tribunales, desde luego a mí me parece excelente. Una vez que has pasado las 3 pruebas, sales con el apto, ¿quedas nombrado funcionario con plaza o entrarías en algún sistema tipo expectativa de destino hasta que haces un concurso de traslado y te dan la Junta Municipal de Getafe, bueno, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, pues de Carabanchel o de Hortaleza, pero inicialmente no te conceden la plaza? Una vez que tú has superado el proceso de oposición, ¿en qué condición de funcionario tienes? Por ejemplo, en docencia, que es lo que yo me he dedicado toda la vida, apruebas la oposición, primer año expectativa de destino y luego tú ya vas a los distintos concursos de traslados. No quiere decir que tú cuando superas el proceso selectivo se te nombra funcionario, se ofertan las plazas vacantes, tú pides destino y tomas posesión, se adjudican destinos y se toma posesión. Es decir, no hay ningún periodo vacante, diríamos, en ese. Eso es un poquito distinto a las nuestras, que normalmente siempre era un año sí. Y luego ya pues tú ya vas concursando no hasta hay, donde sí. Cuando llegas al sitio ya que te interesa. Sí. No hay periodo de prácticas, en algunas oposiciones, pero no en esta, hay un curso selectivo que también tiene carácter eliminatorio. Es decir, después de haber superado las pruebas, hay una fase de formación con una exposición de un trabajo fin, diríamos, de ese curso selectivo que puntúa. Es decir, en la práctica, bueno, en teoría puede suspender, en la práctica no se suspende porque ese curso selectivo no pasan más personas que plazas y en este caso sí que se cumple así a rajatabla porque obviamente no consiguen superar las 3 pruebas eliminatorias más personas que plazas a cubrir. Entonces ese curso selectivo sí que sirve, diríamos, para formarte un poquito mejor, para obtener un poco más de puntuación y colocarte, diríamos, en mejor posición dentro de lo que es la relación final de personas aprobadas.
pero no es un trabajo en prácticas, no es un tiempo de expectativa de destino. Diríamos que ese curso selectivo forma parte del proceso selectivo como tal. Entonces, bueno, los aprobados se les ofertan plazas vacantes, piden cada uno de ellos por su orden de puntuación, se efectúan los nombramientos o se adjudican los destinos y toman posesión y empiezan a trabajar inmediatamente. Las personas que no hayan superado el proceso y hayan aprobado el primer ejercicio sí que entran en una lista de empleo temporal de la que se va tirando obviamente para la cobertura de vacantes, en tanto se convocan y se cubren con funcionarios de carrera. O sea que ese, diríamos, es como el premio de consolación, ¿no? Para aquel que, habiéndose preparado, no ha superado el proceso selectivo, pero sí ha superado algún ejercicio. Esa era la última pregunta. Vale. Suponía que de las personas que no han superado una serie de pruebas y quedan en un listado, se tira luego para puestos provisionales de la administración. Eso es, Arantxa. Pues muchísimas gracias. Ya solo faltaría saber si los sueldos son muy buenos y si luego se puede ascender, ¿no? Pues los sueldos seguro que son buenos, o por lo menos comparativamente incluso con el Estado, depende de qué categoría se cifran un 30% más el sueldo en el ayuntamiento que en... Siempre, bueno, diríamos que a medida que descendemos en el nivel territorial, normalmente los sueldos son más altos, ¿no? Pero con un mismo nivel de responsabilidad, de competencia. Paco hablaba de proyectos que están en Europa, que son a nivel internacional, diríamos, punteros, y eso es lo que da quizá un poquito más de bagaje, además de lo que son las condiciones retributivas y sociales, digamos que es lo que aporta también el interés o da mayor interés en la oposición al ayuntamiento. No ser un trabajo rutinario de gestión administrativa puro y duro, que algunas veces hay que hacerlo porque eso forma parte también de las funciones, sino que se colabora en proyectos que son, como os decía, muy competitivos a nivel internacional, ¿no? Bueno, Arantxa os había contado un poco el proceso selectivo, este último proceso en el que ya he estado, que no se cubrieron todas las plazas, un proceso que está actualmente en curso, que son 32 plazas. Es verdad que los que tuvieran interés ahora en presentarse ya llegan un poquito tarde a este proceso, pero hay pendientes ya de convocar otras 3 plazas más aquellas que formen parte de la oferta de empleo público del 2022, que se aprobará a final de año. Entonces, la idea que se tiene en el ayuntamiento y que os había anticipado Arantxa es que queremos que haya convocatorias más frecuentes con buena oferta en la medida que va a haber vacantes que se van a generar por la jubilación de compañeros. Entonces, es el interés que tenemos de atraeros a esto. Deciros, es el caso de Paco y el mío también, que nosotros somos funcionarios de otra administración. Paco es de la administración del Estado y yo soy de una comunidad autónoma. Los dos hemos llegado en un momento determinado diferente en nuestras vidas al ayuntamiento y no nos queremos marchar. Es decir, que ni con aceite hirviendo. La administración del ayuntamiento, el ayuntamiento es una administración de acogida en este sentido. Hay muchas plazas que están abiertas a funcionarios de otras administraciones y por eso, bueno, pues dependiendo del momento entran más o menos compañeros de otras administraciones. Ahora, por ejemplo, compañeros de la administración del Estado hay unos cuantos, ¿no? Pero no conseguimos exportar funcionarios, es decir, echar a funcionarios del ayuntamiento, eso no sucede, y Elena hace así con la cabeza. Bueno, eso es buena muestra de que el trabajo no solamente es interesante, es atractivo, es competitivo, sino que las condiciones son buenas, ¿no? Hablábamos de los sueldos son públicos y se pueden ver, especialmente en el ayuntamiento es muy atractivo el complemento específico, que es una parte de la retribución que retribuye pues, la dificultad técnica, los conocimientos, la dedicación o la responsabilidad. Pero están después las condiciones también y beneficios sociales, ¿no? Que no las tienen en ninguna otra administración. Entre otros, por ejemplo, el permiso de maternidad, ahora también de paternidad, son 8 semanas más que en cualquier otra administración o empresa privada. Es decir, las paga el ayuntamiento, se las paga a los papás, ¿vale? Para que disfruten de ese permiso. Medidas de conciliación, de reducción de jornada, jornada de teletrabajo, que ahora tenemos también 2 días, ¿no? Para aquellos puestos que pueden realizarla porque no exigen una presencia física, pues hay 2 días de teletrabajo a la semana. Los estudios que uno quiere seguir haciendo los costea el ayuntamiento. Yo hice el doctorado también gracias al ayuntamiento. Es decir, que hay una serie de medidas. Hay 600 euros al año también, como decimos coloquialmente, ¿no? Para ojos y dientes, ¿no? Bueno, para gastos sanitarios que ahora no mantiene, digamos, ninguna otra administración pública, salvo el ayuntamiento. Digamos que hay un elenco de condiciones sociales que rodean a lo estrictamente retributivo o profesional, que eso desde luego hace también muy atractivo el acceso al ayuntamiento.
Uno puede aprobar el ayuntamiento, moverse a otra administración, incluso irse a lo privado. Si está cansado del ayuntamiento, hay excedencias que te permiten dejar durante un tiempo el ayuntamiento y después puedes volver a reingresar sin necesidad de volver a pasar un proceso selectivo nuevo. Hay posibilidad de compatibilizar también con el ejercicio privado en determinados puestos que tienen un complemento un poquito más discreto. Bueno, digamos que hay un montón de alternativas y itinerarios profesionales posibles, tantos como personas pues estamos trabajando aquí. No sé si hay... Nos han hecho unas preguntas por el chat. Mira, aquí hay una para ti, Paco, de desodorización, que a mí me gusta decir esa palabra. Has hablado de desodorización del eso? biogás. ¿En qué consiste? Dice. La desodorización del biogás. Bueno, no es del biogás en sí, sino que es... perdón. Además hay una cosa aquí, Paco, que a lo mejor es importante, porque dice, teniendo en cuenta que el gas natural se odoriza con THT. Esta sí que es de examen, vamos, de oposición. Bueno, cuando hablaba del sistema de desodorización, me refiero a que en el proceso de lavado, cuando estamos convirtiendo ese biogás en biometano, hay una serie de gases de salida del proceso que han arrastrado pues, una serie de impurezas, ¿vale? Además del CO2, que es la mayor parte, pues también se arrastra sulfídrico, compuestos orgánicos volátiles, una serie de compuestos químicos que huelen, ¿vale? Y tenemos un sistema de desodorización que está formado por varias etapas. Tenemos un scrubber que lava con sosa al objeto de neutralizar el sulfídrico. Luego tenemos un biofiltro que está formado por un lecho de corteza de pino que elimina compuestos orgánicos volátiles. Y luego tenemos en serie unos tanques de carbón activo, ¿vale? Y finalmente, una vez que ha pasado por todos esos procesos, pues ya sale por una chimenea al exterior y ahí tiene que cumplir con una serie de controles que establece su autorización ambiental de protección de la atmósfera. ¿Vale? Me refería a eso. Y ahora luego el biogás, digamos el biometano, una vez lavado, además de aumentarle la presión para inyectarlo en la red, efectivamente se odoriza, ¿vale? Porque el biometano no huele. Y para evitar pues, que haya escapes y haya explosiones, como recientemente, ¿no? Que ha explotado y había un escape de gas, pues se le da olor, se le inyectan unos productos que odorizan, ¿vale? Pero no me refería a eso. Esa odorización lo hace ya Enagas, que es el gestor técnico del sistema de transporte de gas natural. Y nosotros lo que hacemos, digamos, es minimizar los impactos que pueden tener los gases de proceso que tuvieran olor, pues lo desodorizamos antes de emitirlo y nos controla la Comunidad Autónoma de Madrid, que cumplimos con las autorizaciones ambientales pertinentes. Pues yo, que no soy ingeniero industrial, me lo creo todo. O sea que, Paco... hay que creérselo. Hay que controlarlo, además de creérselo. Sé que los que están allí lo habrán entendido y bueno, lo importante es todos los procesos, ¿no?, que se hacen a muy alto nivel en el ayuntamiento para conseguir esto, ¿no? Ahí hay otra pregunta que la hemos contestado en buena medida. Arantxa hablaba del proceso último en el que ya había participado, otro que está actualmente en marcha y otro que está previsto, al menos, como os decía, con 3 plazas más las que se puedan añadir a final de este año. Sí, no, pero una cosa es el proceso en curso y otras son las 3 que provienen de ofertas públicas anteriores. Sí, pero una cosa es que esté la base y otra cosa es la convocatoria, son cosas distintas. Es decir, que no está convocado todavía porque hasta que no finalice este proceso no se puede convocar uno nuevo, si no tendríamos a personas que están en 2 procesos selectivos idénticos de forma simultánea, ¿no? Entonces, bueno, el próximo año, cuando finalice este proceso en curso, lo lógico es que se convoque este otro, al menos, como os decía, con 3 plazas como mínimo, ¿no? Que se añadirán nuevas. Y respecto a los grados no habilitantes, si efectivamente este grado que se ha obtenido en una universidad, consultado el registro de titulaciones, no permite, diríamos, el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero técnico industrial, podría permitir a quien hace la pregunta presentarse a otras oposiciones, pero no a estas. Es decir, que tenemos, por ejemplo, técnicos medio, técnicos superiores TIC. Es verdad que el temario dista de lo que es la formación de ingeniería industrial, a la que se puede presentar cualquier graduado universitario, y es otra alternativa, una alternativa más. Los técnicos de gestión también está abierta para cualquier graduado universitario, ¿no? Pero actualmente, y tal como está la normativa del Estado, que está sin adaptar y que hay un mandato de hacerlo desde hace ya más de una década, pues para el ejercicio, obviamente, o para el acceso
a la oposición de ingeniero técnico industrial, obviamente se necesita el grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada. Esto es así y no depende, diríamos, o no está en manos del ayuntamiento el poderlo dispensar o no, es que es el estado actual de la cuestión, ¿no? Y después creo que hay alguna pregunta por ahí más abajo que pone cuántas personas se prevé se inscriban en la posición actual. Bueno, ya están inscritas porque es un proceso en curso. Tendríamos que consultarlo para que os pudiera decir en concreto cuántas personas. 350 para 32 plazas. No es, yo cuando me presenté hace 25 años había 40 plazas y éramos 800, o sea que la ratio es bastante buena esta, sin lugar a dudas. Y teniendo en cuenta, y vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Y es que gran parte de esas personas que han solicitado, que se han inscrito en las pruebas, no se van a presentar o no van a ir bien preparadas. Entonces, diríamos que esto es de quien, bueno, diríamos compite consigo mismo, se ha disciplinado durante un tiempo que puede oscilar entre 1 o 2 años y que ha decidido, diríamos, poner toda la carne en el asador para tener opciones en el proceso selectivo. Todos los 3 que estamos aquí hemos pasado por ese proceso, sabemos que es un proceso exigente, no es un proceso imposible y además pues no estamos muertos, estamos aquí hablándolo, con lo cual uno a la postre y después pasado un tiempo se recupera, ¿no? Y se le empieza a olvidar pues el sufrimiento de un proceso así, ¿no? Porque es una competencia no solamente con los demás, sino especialmente con uno mismo, ¿no? Que tiene que coger todos los días, levantarse y repetir, diríamos, esa rutina que no es nada exótica ni sugerente, ¿no? El proceso en curso, hay una previsión de comienzo del mismo, el proceso ya está en curso, o sea que diríamos que cualquiera que estuviera interesado no podría inscribirse ya en esta prueba porque ese plazo ya finalizó y está, como os decimos, en curso, ¿no? Hay que pensar en los procesos que vendrán. Como os digo, en los próximos ya 8 años que restan va a haber jubilaciones en un número importante y esa tiene que ser la alternativa y la expectativa de quien esté pensando en prepararse una oposición. La oposición no se prepara de un día para otro, de la noche a la mañana, y por lo tanto se requiere pues una preparación y una disciplina necesaria. Es decir, como mínimo 1 año, año y medio, uno tiene que haberse preparado para ir con opciones a aprobar, salvo que tenga la suerte que nunca se tiene, que es la que decía Arantxa, y es que por aboleo o por muestreo, pues justo caigan los temas que tú te hayas estudiado. Yo conozco algún caso, pero vamos, en 25 años creo que uno, y no sé si es cierto. O sea, que siempre se dice, no iba muy bien preparado, pero finalmente pues aprobó y aprobó con condiciones, ¿no? Bueno, eso es prácticamente, no sé si hay más preguntas porque veo que está el cursor por allí, sí. Sí, y bueno, yo quería preguntar, a ver, bueno, vuestra opinión un poco, si vosotros creéis que es posible compatibilizar, realizar esta o prepararse la oposición con gente que está trabajando, o si creéis que es muy difícil, si creéis que es mejor, no lo sé. Por ejemplo, ayer. Bueno, al final las circunstancias personales de cada uno, todos tenemos las nuestras. O sea, que ahí tú te tienes, para afrontarlo, tienes que ir a por ello y evadirte del resto, de ir a por tu mejor versión de ti mismo que puedas dar. En ese sentido, tendrás que planificarte para poder compatibilizarlo lo mejor que tú puedas. Si trabajas hasta las 7 de la tarde y estás en la empresa privada, o a lo mejor tienes más tiempo que otra persona que por la tarde tiene que estar con sus hijos. Sabes que cada uno tiene sus circunstancias, entonces eso que no te eche para atrás, sino que te hagas intentar buscar una planificación que se pueda compatibilizar y que la puedas ir haciendo poco a poco. Esto es una cuestión de ir poco a poco, sacando un poco de tiempo todos los días para prepararte. Y luego el fin de semana que tendrás, supongo, más tiempo, pues rematar lo que a lo mejor no has conseguido entre semana. Pero cada uno tenemos nuestras circunstancias. A lo mejor tú piensas que por trabajar en la empresa privada tienes menos tiempo, pero yo, por ejemplo, cuando me preparé tenía 2 hijos de 4 y 6 años. Y al final, pues yo estudiaba por la noche en el transporte público, buscaba mis huecos ahí porque cada uno teníamos, por eso te digo, sus historias y su vida. Entonces no te tiene que, sí que es verdad que es fácil. Si trabajas en la administración ya es más fácil porque en el sentido de que tienes un mejor horario, pero no lo tienes por qué aprovechar.
igual de bien que una persona que tiene menos tiempo. Realmente la persona que tiene menos tiempo aprovecha más, te lo digo de verdad, que otra que tiene más, porque exprime todo lo que puede. El interés y la constancia es lo que hace falta y el tiempo lo vas sacando. Planificarte. Necesitas un mínimo. O sea, no puedes dejarlo, y esto es como cuando uno hace... Yo siempre voy al deporte, no es que sea yo deportista profesional, pero... Entre el triatlón. Pero el triatlón y... Cuando uno entrena y deja de entrenar, te cuesta mucho volver a coger la forma física o a coger el hábito de ese entreno. Pues esto es igual, empiezas a estudiar y tienes que tener un hábito de estudio y mantenerlo en el tiempo, porque es un proceso largo. Y si lo vas dejando por circunstancias, por cosas, pues tienes que intentar engancharte para volver a seguir ese hilo, porque es complicado, no es una oposición fácil, lo que os he dicho que es exigente, o sea que hay que estar dispuesta a sacrificarse por ello. Y esas son las prioridades que tenéis que tener si queréis conseguirlo, porque es así, realmente. Bueno, ese es el motivo por el que nosotros, donde primero hemos acudido es en las universidades, donde los chicos acaban con un cierto hábito de estudio y en principio tienen mayor facilidad, ¿no?, o predisposición para seguir, diríamos, alargar un poquito su tiempo de estudio y dedicarse a la oposición, pero es verdad que en los tiempos recientes la media de edad de personas que se presentan a los procesos selectivos ha aumentado, es decir, que ahora hay muchas personas que están en sus 40 que han decidido cambiar, ¿no?, o por determinadas circunstancias, o se ha ido al garete el negocio o la empresa en la que trabajaban y dicen, bueno, ¿ahora qué hago? Tengo que reconducir mi vida y a lo mejor lo que busco o valoro más es la estabilidad, cuando en realidad un chico de 23 años, pues si aprueba la oposición, lo que menos valora es la estabilidad, lo que quiere es probar, salir, circular, salir, volver. Bueno, pero el que ya con 40 años y a lo mejor con cargas familiares se ve en ese, diríamos, momento, ¿no?, crucial de su vida, de decir, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde tiro? ¿O qué hago con mi vida? Pues esta es una alternativa que te va a exigir, diríamos, ese esfuerzo, porque tú ya has dejado de prepararte, diríamos, ¿no?, de hacer ese ejercicio, ese triatlón desde los 20 y tantos años, pero que por otro lado tienes una madurez que delante de un tribunal se aprecia mucho. Yo te lo digo, yo he estado en tribunales y cuando he tenido a una persona en sus 40 o una persona de 25 años, te puedo asegurar que noto una diferencia tremenda. Y tú lo que quieres también es captar, ¿no?, o seleccionar o reclutar a personas que tienen ya una cierta madurez y un pozo profesional, que van a poderse incorporar a un equipo de trabajo al día siguiente y que van a saber responder, ¿vale?, que van a saber manejarse, que pueden dirigir una reunión, que saben dirigir un equipo de trabajo, bueno, que saben un poquito más de la vida que un chico que recién acaba su carrera, ¿no? Bueno, para mí ese tipo de cosas, aunque no es estrictamente conocimientos que tú puedes demostrar o que puedes valorar en un tribunal, desde luego también hay que tenerlo en cuenta si desde luego tienes a dos personas en la misma situación. Yo lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Vale, pues muchas gracias. Nada. Hola, buenas. Mira, era sobre el tema que ha comentado la compañera del proceso que está en curso. Si hubiese alguna previsión en cuanto a lo que sería el inicio, la fecha del primer examen. Tendríamos que mirar, si no podemos buscarlo. Hay una publicación de los próximos exámenes que os he comentado. Sí, ahí de momento, porque sí que más o menos la conozco y no aparece. Pues entonces tiene que ser a partir del mes siguiente al último que aparezca en la previsión. Aquí está actualizado a junio de 2022. Entonces entiendo, si no está aquí, es que antes de no está. junio no va a ser. Antes de junio no será. ¿De acuerdo? Bueno, se sabe, depende primero del tribunal, y el tribunal intenta, obviamente. Bueno, vamos a ver, ha habido situaciones, la verdad es que hemos pasado por una situación un poco complicada, ¿no?, para hacer exámenes. Y decir que también tenemos que tener en cuenta que, aparte de que estamos intentando cambiar el ciclo, diríamos, o la forma de gestionar los procesos, todavía estamos en una situación de enfermedad, de pandemia. E incluso una de las personas que iba a venir hoy aquí, y por eso Paco también está pues supliéndole, está precisamente enfermo. Es decir, que
que tampoco es tan fácil en una situación con tantos imprevistos y una situación de una gravedad que no es menor, gestionar procesos selectivos. Esto nos ha sucedido a todas las administraciones públicas. No creo que ninguna se hayan seguido un curso si no es arriesgando la salud de los propios miembros del tribunal y de los opositores haciendo procesos selectivos, porque no se pueden hacer de forma telemática, ¿no? Entonces, lo que sí que es o existe y es un compromiso del ayuntamiento es en gestionar más rápido los procesos y que haya convocatorias más recientes, ¿vale? O sea, más frecuentes, perdón. Pero también tienes que tener en cuenta que hay 1000 compañeros actualmente en tribunales, de los 28.000. Es decir, que hay que conciliar, diríamos, lo que es tu propia responsabilidad en el desempeño de tu puesto de trabajo con lo que es el favor que te piden a ti y es formar parte de tribunales y que se puedan, digamos, gestionar de una forma, diríamos, pues lo más ágil posible. Pero son oposiciones con un número importante de opositores y hay que seleccionar a todos y todos tienen que pasar a leer su ejercicio y eso, pues más de 3 o 4 ejercicios al día no se puede si tú no dejas de trabajar. Eso es así. De todas formas, si nos entera, yo lo que recomiendo es consultar frecuentemente la información, ir viendo a medida que se vayan actualizando las informaciones o las previsiones en el ayuntamiento y para irlo sabiendo. En cualquier caso, y esto es algo en lo que también insistimos siempre, uno se está preparando, por ejemplo, el proceso selectivo al ayuntamiento y hay otras oposiciones que se van convocando de forma simultánea que tienen una parte del temario muy común. Todos los que nos hemos preparado oposiciones teníamos a lo mejor en mente una en concreto, pero al mismo tiempo íbamos mirando a izquierda y derecha, ¿vale? Con un campo de visión un poquito amplio, todo aquello que se pudiera convocar y tuviera un temario muy parecido. La comunidad autónoma tiene también oposiciones y tiene un temario parecido, salvo la parte estrictamente local. Y lo mismo ocurre con el Estado u otros ayuntamientos grandes, que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos ayuntamientos grandes que también ofertan plazas, ¿no? Entonces eso nunca hay que dejar de tenerlo en mente, ¿eh? Que las mejores son las del ayuntamiento, también es cierto. Pero vamos, que mientras tanto de camino, pues vamos presentándonos, diríamos, o preparándonos para cualquier otro proceso. Muchas gracias. Nada, a ti. Las preguntas son todas muy parecidas, es decir que fijaros, y lo decía antes Arantxa, hasta hace muy poquito no había absolutamente ninguna previsión. Al menos ahora ya en el Ayuntamiento de Madrid se dice qué procesos selectivos va a haber cada año y también hay una previsión, diríamos, sobre los próximos ejercicios, ¿no? Con una previsión de a 3 meses. Yo entiendo además esa inquietud y preocupación vuestra de, oye, si yo supiera el día, pues eso lo sabrá el tribunal si es que lo sabe, si se ha reunido y ha tomado ya la decisión. Si la ha tomado, obviamente la hace pública para todo el mundo por igual. No puede ser que a unos les diga la fecha, a otros no. O sea, que esas fechas se van haciendo públicas a medida que se van acordando y publicitando, ¿no? Pero, desde luego, estando la oposición convocada y esperando, teniendo todos en expectativa de que la situación sanitaria vaya mejorando, pues todos los procesos se reactivarán, diríamos, con un poquito más de normalidad. Sí, la de las 3 plazas más. Bueno, las ofertas públicas de empleo, curiosamente, se aprueban normalmente al final del año al que corresponde. Y esto es así, o sea que en noviembre o diciembre probablemente tendremos esa oferta de empleo público que seguramente va a añadir más plazas a esas 3 que existen, ¿no? Con lo cual no podemos concretar tampoco el número de plazas por una sencilla razón, y es que todos esos cálculos y estudios, análisis que se han hecho de las personas que se van a jubilar se hacen también sobre una edad teórica en la que puede ser que no se cumpla. No porque alguien fallezca antes de cumplir años, sino porque está la prórroga en el servicio activo, que es bueno, el reenganche que decimos nosotros muchas veces coloquialmente, y es la posibilidad de ampliar la edad hasta los 70 años, es decir, estar en servicio activo hasta que se cumplan los 70 años. Con lo cual tú puedes tener la expectativa de que alguien se va a jubilar a los 65, 66 o 67 y finalmente eso no sucede y sea a los 70, o incluso que se jubile anticipadamente, cosa que es poco frecuente, teniendo en cuenta los periodos de carencia que necesitamos para generar las pensiones, ¿no? Pero por eso no se puede acertar, diríamos, a decir cuál es la cifra concreta, no cada año que se vayan a convocar, porque también depende de cómo vayan todos los procesos que están en curso. ¿De acuerdo? Y esto también para mí es un examen, como a Paco y como a Arantxa, ¿eh? Así que nada, que muchas gracias y
y que esperamos que os animéis. Y una cosa importante también por si os interesa, en la página web del Ayuntamiento, en el apartado de oposiciones, hay un formulario que se llama ¿Quieres trabajar con nosotros o quieres trabajar en el Ayuntamiento? Eso te permite que te pongamos en contacto con algún compañero o compañera que haya recién ingresado, o si queréis tener una conversación privada para resolver todas las dudas que se os planteen a raíz de esta conversación, ¿vale? Es una conversación más íntima, privada, obviamente de un tema profesional y laboral como el que estamos hablando, pero que sí que te permite a lo mejor decir, oye, ¿cómo te lo preparaste tú? ¿Dónde hay que poner el acento? ¿Cuál es la principal dificultad? O algún consejo que me des o recomendación para prepararme las oposiciones mejor. Escribís, utilizáis ese formulario, seleccionáis ingeniero técnico industrial y nosotros os ponemos en contacto con algún compañero como Arantxa, que también pues, está como voluntaria atendiendo ese formulario. ¿De acuerdo? Pues nada, que paséis buen resto de tarde y de semana. Venga.